Vamos a hacer algo de aborto y los Estados Unidos. En Estados Unidos, la Suprema Corte de los Estados Unidos, al parecer, ha dictaminado que se revierte la decisión Roe versus Wade de los años 60, me parece, que establece que el aborto es un derecho constitucional de las mujeres y que ningún estado puede coartarlo. Si ustedes ven al señor que está abajo a la izquierda, el que está hasta la izquierda sentado es el juez Alito, es el que escribió el borrador de resolución de la Suprema Corte de los Estados Unidos, en el que se plantea la pero la reversión de la decisión de Roe contra Wade, para decir que son los estados de los Estados Unidos, las entidades constituyentes de los Estados Unidos, las que deben legislar, que es precisamente lo contrario a lo que había decidido la Suprema Corte de Justicia hace 50 años. Por ahí, no me acuerdo de la fecha exacta. El señor que está exactamente arriba del juez Alito es uno que, junto con el otro que está de pie y la mujer rubia que está hasta la derecha, son los tres jueces ultraconservadores que fueron nombrados por Donald Trump. Jueces conservadores que cuando les preguntaron si iban a revertir la decisión de Roe versus Wade, dijeron que no, que esa era la ley de la tierra. Y miren, esto es resultado, y vamos a ver por qué es importante para nosotros. Eso está pasando en Estados Unidos. Durante décadas, los ultra religiosos y ultra conservadores de los Estados Unidos han estado poniendo las bases para esto. A tal grado que, según algunos analistas que yo he leído, con la sola promesa de revocar Roe versus Wade, muchos conservadores aceptaron a Donald Trump. Es un loco, sí, es un loco. Es un tipo sin ideología, es un tipo que va a usar esto para hacer negocios, sí, pero va a revocar Roe versus Wade. Pero es que es un sujeto peligrosísimo, ya, pero va a revocar Roe versus Wade. Va a nombrar jueces que hagan avanzar las causas conservadoras, aunque él sea una bestia sin cerebro, sin moral, sin capacidades intelectuales, sin ninguna empatía por nadie que no sea él mismo. Él va a hacer que se avancen las causas conservadoras, principalmente la lucha contra el aborto. Y entonces estos jueces, cuando se les preguntó si tenían por objetivo, si estarían de acuerdo con que se revocara Roe versus Wade, dijeron que no, que ellos lo aceptaban como la ley del país y que eso ya era un asunto juzgado, no había que volver a él. Hoy sabemos que esta Suprema Corte, porque tiene un conservador más que liberal, es decir, un juez nombrado por un gobierno conservador más que los jueces nombrados por gobiernos liberales. Aquí hay otra historia de cómo se le impidió a Obama nombrar a un juez que hubiera sido el que alterara la balanza. Han, al parecer, tomado la decisión y se acaba de escribir el borrador de la resolución de revocar Roe versus Wade. Es una traición al pueblo estadounidense, sobre todo porque el 60% de los estadounidenses están de acuerdo en que el aborto debe ser libre y debe estar protegido como un derecho en la mayoría de las ocasiones. En cualquier momento del embarazo, dentro, obviamente, de los límites razonables. Porque luego hay gente y este era un mito que Donald Trump decía mucho, es que los demócratas quieren que se pueda abortar a los 8 meses. Mira, nadie en sus 5 sentidos diría eso. Si lo dice alguien, esa persona necesita atención psiquiátrica urgente. Pero se habla de plazos que son razonables, que son médicamente aceptados. Pero no son aceptados, y así lo expliqué yo, por cierto, en el vídeo que hice sobre combatir el aborto, no son límites aceptados porque utilizan otros que fueron inventados en 1980. Es decir, la idea de que el alma entra en el cuerpo en el momento de la concepción es una invención de 1980, que la Iglesia Católica retomó y que todos los conservadores del mundo retomaron porque les venía muy bien.
Antes se creían otras cosas, se creía que el alma entraba a los 40 días, según Aristóteles a los 40 en el hombre y a los 90 en la mujer, pero ya sabes que éramos machistas. Bueno, por cierto, este vídeo, hace poco una chica me riñó muchísimo, porque ¿por qué quiero combatir el aborto? Que yo soy un maldito reaccionario machista, heteropatriarcado, feo y mayor y blanco y todas las cosas feas que puede tener uno. Le dije, oye, velo antes de quedar en ridículo, chiquilla, porque por ejemplo estoy utilizando un recurso retórico que es quiero combatir el aborto, impidiendo que se den todas las causales del aborto, lo cual implica tener una educación sexual amplia, tener acceso a anticonceptivos, tener acceso a posibilidades de la píldora del día después, tener acceso a todo lo necesario para reducir el número de abortos que se producen fundamentalmente por ignorancia, por falta de educación sexual, por falta de medios de protección o de control natal en el momento de los hechos. Pero no quiere decir que esté yo en contra del derecho de la mujer de hacer con su cuerpo lo que desee y lo que quiera, porque es su cuerpo. Si fuera el mío y yo me viera embarazado sin querer, 2 segundos tardo en abortar y no estaría nadie de estos señores que aparecen aquí. Si todos los que son, hay solo 3 mujeres, acaba de morir, por cierto, una jueza muy progresista, que fue la que fue sustituida por el último de estos gañanes. Si todos estos señores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estos 6 señores estuvieran embarazados, no estarían haciendo eso. Quisieran abortar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos lo siguiente. Pues que Dios les perdone, pues verdad que en su cargo de conciencia lo encontrarán. Han ido en contra de la vida. Más les diría, ¿no te da pena que tú sí naciste de una madre y viniste al mundo y le has quitado el derecho a los que vienen después de ti? Ingrato, ya ni la... Esa es la posición clásica de la Iglesia, ¿no? Este mismo obispo, ahora que en Chiapas se iba a discutir la aprobación de la legalización del aborto y se suspendió, y esto es grave, se suspendió la votación, es la posición de siempre, incluso, bueno, si ha sido violada, eso se quita con terapia. Es una visión que tiene alguien que nunca, ya no que pueda ser sujeto de violación, sino que nunca ha estado realmente en contacto con las profundas cicatrices emocionales, mentales que deja una agresión sexual como es una violación. Pero bueno, la reacción en todo el mundo va a ser para volverle a quitar a las mujeres su derecho en los lugares donde ese derecho ya se ha consagrado. ¿Por qué? Porque nos guste o no, querámoslo o no, estemos en desacuerdo o no, yo lo estaría en muchos sentidos. Estados Unidos es el imperio, todavía lo es. Lo sigue siendo para los mexicanos, lo sigue siendo para Europa, lo sigue siendo para América Latina, lo sigue siendo para buena parte de África, lo sigue siendo para Asia. Para el Asia que no ha caído todavía bajo el dominio absoluto de China. Estados Unidos marca. Cuando avanzaron los derechos en Estados Unidos, avanzaron en todo el mundo, curiosamente. Cuando avanzaron los derechos de los homosexuales en Estados Unidos, avanzaron los derechos en todo el mundo. Y yo tengo amigos que cuando teníamos 18, 20, 24 años, se fueron a Estados Unidos porque ahí podían ser gays sin que los apalearan seguido. Aquí mismo en España hace 10 o 12 años vino un amigo mío que es escritor, es dramaturgo, es periodista. De hecho, yo lo conocí trabajando los dos en el Universal en México. Y se vino a España a la tercera paliza que le dieron por salir en la televisión mexicana defendiendo a los homosexuales. Porque en México todavía un don nadie que no te conoce te ve en televisión defendiendo a los homosexuales y te va a la estación y cuando sales de la estación de televisión te da una paliza. Y por la tercera paliza se vino y estuvo muchos años viviendo aquí. Cuando avanzan los derechos en países importantes, en países con influencia más allá de la económica, influencia social, avanzan en otros países, así como cuando surge el grunge en un país
potente, pues el grunge es la forma de hablar de muchos jóvenes en todo el mundo. Cuando retroceden los derechos en Estados Unidos, el problema es que tenemos que prepararnos para un intento renovado de los conservadores de nuestros propios países por echar para atrás esos derechos de las mujeres, esos derechos que algunos consideramos que ya están consagrados y ya no te tienes por qué preocupar más del asunto, pero es lo que vamos a tener y va a enfrentarse esto. El movimiento, el giro hacia el conservadurismo de Estados Unidos con Donald Trump no se limita a la existencia de Donald Trump o a su sustitución por parte de Joe Biden. Es un movimiento de locura en gran medida religiosa, porque todo eso está basado en la religión. Todo el combate al aborto, todo el combate a la democracia tiene fuertes raíces religiosas. Lo tenemos que enfrentar todos, y más vale que lo hagamos, porque lo que no se puede hacer es esperar a que en Estados Unidos se recuperen esos derechos para que se recuperen en Italia, en Francia, en México, en Argentina o en Chile. Simplemente lo dejo por allí.